en este caso para saber sobre la evaluación en lectura y matemáticas que se dio a conocer por parte del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. En esta presentación se encuentra Rosario Lema. Nos vamos con el móvil con ella. ¿Qué tal, Rosario? Bienvenida. ¿Cómo estás? Buen mediodía, Humberto. Sí, se dieron a conocer hace algunos minutos aquí en el Palacio Legislativo, en el edificio anexo al Palacio Legislativo, precisamente estos resultados a los que tú hacías referencia. Estamos hablando de matemática y lectura en tercer año de liceo, tanto públicos como privados. Bueno, no son alentadores los datos precisamente, máxime si se compara, por ejemplo, con 2018, no han mejorado demasiado. Por ejemplo, se señala en materia de lectura que un 60% de los alumnos no está en condiciones de hacer un análisis respecto a un texto. Ustedes pueden ver entonces que precisamente no son alentadores. Bueno, estos datos del conocido programa Arista, que como les decía involucra a estudiantes de tercer año de liceo, señala, por ejemplo, nos decía el director de INED, que los datos son malos, pero hay que considerar la pandemia de COVID-19 que de algún modo permitió que mejoraran, por así decirlo, con la virtualidad. Es decir, que se evitó que hubiese un alejamiento total de los liceales de los estudios. Bueno, pero vamos a escuchar lo que nos decía Javier Lacida respecto a este análisis, a esta evaluación primaria de estos datos. Es interesante decir que hay un problema de resultados generales y que hay un problema también de propuesta educativa y de inequidad en la propuesta educativa. La diferencia está en el nivel socioeconómico de los estudiantes. Cuando comparamos los resultados al mismo nivel socioeconómico, no hay diferencias entre privados y públicos. Esto es así desde hace tiempo en el Uruguay. Hay un problema de inequidad, sí, que se amplió un poquito en esta medición, y hay un problema de inequidad en los aprendizajes entre los estudiantes de nivel socioeconómico más alto y más bajo, y hay un problema también en lo que pueden hacer los educadores con ellos, en lo que pueden hacer los docentes. Nosotros observamos que se hacen cosas distintas porque en la medición de punto de partida los docentes perciben de que no pueden desarrollar el mismo trabajo. Ahora, Lacida fue terminante al afirmar, aquí es un tema de diferencia socioeconómica, no es que sea de un liceo público o privado, no pasa por ahí esta brecha, esta inequidad en cuanto al aprendizaje de los liceales. Por otra parte, también estuvo presente el presidente del CODICEM de la ANEP, Robert Silva, quien dijo, bueno, obviamente, estamos en un grave problema en la educación. No logramos superarlos, difícilmente alcancemos las metas previstas para el 2023. Bueno, ahora bien, ¿cuál es la solución? Y la solución pasa, a entender del presidente del CODICEM, pasa por la aplicación de la reforma educativa que ya rige y que se está aplicando desde marzo del 2023. La solución está en lo que estamos haciendo desde marzo del 23, es decir, cambiar la política curricular, cambiar las prácticas áulicas que motiven, que involucren al estudiante, el saber y el saber hacer, el desarrollar competencias a través de aprendizajes específicos, el cambiar la forma de evaluación, el acompañar al estudiante, el alertar cuando un estudiante no aprende o está en una situación de desventaja. Entonces creo que por ahí va. Esto nos demuestra que muchas de las cosas que estamos haciendo desde marzo del 23 van a servir para atender la situación que se midió, pandemia de por medio, en octubre, noviembre del 22. Nos vamos de aquí con la preocupación de la situación que la educación tiene, pero con la ratificación de la importancia de seguir adelante con este proceso de cambio en el cual estamos.